Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron y el México-americano Arnold Barbosa Jr., que está invicto con un récord de 21 ganadas, 11 por nocaut. Señala claramente que Rollie, el comediante Romero, no tiene Quijada, señalando claramente que lo vencería. Además señala que el peleador venezolano Ismael Barroso merece una revancha contra Rollie Romero. Además señala que no respeta a Teofimo López por con fanfarrón y bocón. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir Arnold Barbosa Jr. Oh yeah. It's just a lot of frustration, you know. Dice, mira, he tenido mucha frustración últimamente. I mean, like, you know, from being out of the ring and Dice, estar sin pelear. And also, you know, just the way these guys are on social media. Rollie, prior to that, I never had a problem with them. Dice, mira, antes yo discutir, la última vez que me lo encontré, yo nunca había tenido problemas con Rollie, el comediante Romero. Man, you know what I mean? But, you know, like me and actually Rollie were actually we were cool, you know. Incluso nosotros nos llevamos muy bien. Every time I see him, we'll shake hands or whatever. But y cuando nos veíamos nos saludábamos como si nada. You know, after the fight, you know, I went up to him, I said, "Oh, what's up, Rollie?" And he's like, y después, mire, fui a saludar a Rollie Romero cuando tuve mi última pelea. You mentioned everyone but the real. Y ahí dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me estás mencionando a mí? Mencionas a todo el mundo, pero no me mencionas a mí. Champion me, and he started trying to get crazy, and I was like, y entonces empieza a actuar como loco este Rollie Romero. Whoa, hold up. Y yo le dije, espérate un momento. Hold on, you know what I mean? So Rollie kind of started that one, you know what I mean? But with the Teal one, man, it was a lot. Dice, pero con Teofimo López. A lot of frustration, you know, just built from, you know, just dice, everything that's happened. He tenido mucha frustración con todo lo que ha pasado con él. And you know, and everything they've said on social media and dice, con las cosas que él ha hablado en las redes sociales, and interviews and en las entrevistas. And finally, for me to see them in person, it was about time, you know. Dice, ya llegó a verlo en persona y ya era momento. You know, honestly, I was a little surprised that he was acting the way he did. You know, and I think too, he was acting like that because of the you know, the cameras and all that. Dice, yo pienso que estaba actuando así, por las cámaras. O sea, está hablando de Rollie Romero. You know what I mean? But now he's like, now I want to fight him. You know. Dice, pero ahora quiero pelear con Rollie, el comediante Romero. He wasn't on my list. You know, dice, él no estaba en mi lista. Now I want to fight him next. You know. Ahora quiero pelear con él próximamente. Cada vez que Rollie, el comediante Romero, parece que su próxima pelea va a ser con Ryan García, pero tiene que contestarle a Ismael Barroso, ya que Ismael Barroso es el primer mandatario. Tiene 90 días. Him, I want Teo or him. Dice, quiero Rollie o quiero a Teofimo López. You know, and then Haney, you know. Y después a Devin Haney. And then, you know, but yeah, man, I just, you know, I got really upset. You dice, pero me molesté mucho. You know what I mean? And that just had my blood boiling. Tenía hasta mi sangre caliente. And then seeing Teo's dad, it was even worse. Y también vi al papá de Teofimo López y me puse más mal todavía. You know, and Teo, you know, and then, yeah, you know, Rollie's just, you know, he just has power, you know what I'm saying? Dice, mira, Rollie Romero solamente tiene más que poder. But there's nothing that I can't take. You know what I mean? Dice, pero no es nada que yo no pueda aguantar. Everything with him will be down the middle. You know what I mean? I don't think he has any technique. You know what I mean? He's just a wild fighter. You know what I mean? You know, I think, honestly, I think he has no chin. Dice, para mí, Rollie Romero no tiene quijada. Wow. Oh, yeah, van escuchando. You know what I mean? So we'll see. I think I'll stop. Dice, yo pienso que terminaría noqueando a Rollie Romero. Rollie, man. So, you know, I know that's the fight that he probably won't take. You know what I mean? But dice, yo soy una pelea que él quizás no va a tomar. O sea, Rollie Romero. You know, we'll see. You know what I mean? If he fights, you know, Ryan and, you know. Veremos a ver si él pelea con Ryan García. You know, I mean, the bout becomes, you know, Barroso's, and maybe I can go with Barroso route, or if he does. O si no, pelea con Barroso, Ryan García, si le llega a vencer a Rollie Romero. Doesn't fight Ryan, and you know, maybe I can fight Rollie. You know what I mean? So. O si no, puedo pelear con Rollie Romero. I think so, man. Dice, yo pienso que Barroso merece una revancha con Rollie Romero. You know, because, you know, the way it ended, you know, por la manera en que terminó esa pelea. Or whatever. So I think he should, man. And I think Barroso deserves that rematch. Dice, yo pienso que Barroso merece esa revancha. Man, it goes back to. Dice, empieza a explicar todo el revolú que tiene con Teofimo López y señala que no tiene respeto hacia él. Man, I think like a year and a half ago. Eso fue hace un año y medio atrás. When I remember when Teo was first coming to 40. Dice, cuando Teofimo estaba pensando en irse a 140. Someone has sent me a video of his dad saying that I was a tuna fighter. Dice, me enviaron un video de que el papá de Teofimo López estaba diciendo que Arnold, él supuestamente era una pelea de transición, o sea, de tuna. Take me as a tuna fight before he fights, you know,
before he fights like a bigger name, and then Antes de pelear con un peleador más grande. so that was disrespectful to me. Dice, para mí eso fue una falta de respeto. And then he had went on a podcast, and then I called in, and then me and him had a lot like exchange of heated words. Y después él tuvo un podcast, yo llamé y tuvimos un poquito de discusión. And then, but I think the main thing that that did it for me was when Dice, pero lo más malo que me sacó por el techo, me molestó de Teofimo López, Teo fake retired. cuando él vino y se retiró supuestamente de mentiras. You know what I mean? And I was already gonna be the mandatory. I was the mandatory against Jose Y yo era el mandatorio Ramirez. We were going contra José on Ramírez. a first bid, but then Haney, we already had got in contact with Haney's people, and we're gonna do the fight with Haney. Y después íbamos a hacer la pelea con Haney. And then literally like a minute left for the deadline, he says, "Oh, I'm not gonna retire." Y después a lo último dice, no, yo no me voy a retirar. And he kind of messed up, now he kind of messed up my money and Y también vino fastidiando mi dinero. my opportunity. O sea que prácticamente lo que está señalando es que Teofimo López dijo de mentiras que se iba a retirar y prácticamente iba a perder el campeonato. Y iban a hacer una pelea, por ejemplo, de Arnold Barbosa con otro peleador. Y al último momento dijo que no se iba a retirar y vino fastidiándola a él. And now that goes back, he just blew everything up, and just because he wanted to play a fucking game, Dice, y ahora solamente quiere estar jugando un jueguito en el chiquito. Esos niños malcriados, lo estoy diciendo, pero ustedes no hacen caso. I mean, and it's just disrespectful, man, to me, Dice, para mí esto es una falta de respeto. I mean, and disrespecting the sport, Y también le faltó respeto al deporte del boxeo. always disrespecting the sport, always disrespecting his promoter, always disrespecting También le faltó respeto a los promotores. everybody, and still, getting what he wants, it's crazy to me. Dice, para mí eso fue bien loco de su parte. It's amazing to me, so, but yeah, man, it's just so much that, and then he called me a bum on Y Instagram después también me vino y me llamó que yo era una porquería, un bomb por Instagram. right after that, and I was like, okay, like, if I'm a bum, then why won't you make a quick $1 million or $2 million, whatever you're gonna make to fight me then real quick? Dice, si yo soy una porquería, entonces ¿por qué no me enfrenta? I'm a bum, right? But he knows, man, he knows it. I get Dice, pero él sabe. in trouble, and that kid, man, I just can't respect him. Dice, yo realmente no le tengo ningún tipo de respeto a Teofimo López. My response to that is that's bullshit, because why is Jermaine Ortiz getting a title fight with him? Dice, además eso es mierda, ¿por qué yo no merezco una pelea supuestamente? ¿Por qué M1ERD entonces le está dando la oportunidad y no a mí? You know what I'm saying? To who Jermaine Ortiz have a belt? You know what I mean? Like, no. You know what I mean? Jermaine Ortiz O sea, porque Teofimo López fue una entrevista y dijo que Arnold Barbosa primero tendría que ganar un campeonato para entonces merecer una pelea con él. Entonces él dijo, pero entonces si que Caribe Hilton hizo M1ERD, entonces merece esa pelea contigo por el campeonato. lost to Lomachenko, like. Además, M1ERD viene de una derrota con Lomachenko. So Teo, he's full of shit. Like, Dice real, espérate que te amerita un wow, señalando claramente que Teofimo López es un pedazo de mierda. Wow, oh yeah. you know what I mean? Because if they're making super champions, like I said, I should be a super contender then, because Dice, no, si hacen estúpidos campeones, pues entonces yo podría ser un estúpido contendiente. I fought guys in the top 10 in my last Dice, yo he peleado con peleadores que son top 10 en las últimas peleas mías. like 4 fights or 5 fights. This is the first guy I fought that wasn't in the top 10. Like I fought Alex Tostelo, I fought Jose Pedraza, I fought Dice, yo peleé con José Peraza, Daniel Zorrilla, who everyone's seen con Zorrilla, que era, creo que era invicto cuando se enfrentó a él, a Danito what Zorrilla. he did to Regis. You know what I mean? So it's like, nah, if you're gonna try to say I didn't earn it, that's BS, man. Because Dice, si tú dices que yo no me he ganado eso, eso es pura mierda lo que está diciendo Teofimo I've López. seen people get title shots that fought less competition than what I've. Dice, estos peleadores están consiguiendo oportunidades por campeonato y no han hecho nada en el boxeo. O sea, prácticamente pura corrupción en el boxeo, puro negocio. You know what I mean? So he can't say that, man. He's BS Dice, sinceramente es pura mierda lo que está diciendo, no puede decirme eso a mí. because he gave Jermaine Ortiz a shot. You know what I mean? Está dándole una oportunidad a M1ERD. ¿Qué hizo M1ERD para tener esa And oportunidad? it's like, okay, does he have a belt? Él tiene un campeonato de M1ERD, ¿verdad que no? We trying, you know what I mean? Like, come on, bro. Like, he don't do that. Dice, tú no haces eso. You know what I mean? He's BSing, bro. Like, he's BS. Dice, prácticamente él es un pedazo de mierda. Sinceramente, en el video, si lo sigue en mi canal, tiene la campanita y sinceramente déjeme la opinión de la que acaba de decir Arnold Barbosa Jr., que sinceramente señalando que no tiene ningún tipo de respeto ante Teofimo López, que es un pedazo de mierda. Además señalando que Rollie Romero él no lo quería porque no tiene Quijada y que Ismael Barroso se merece una revancha porque prácticamente pararon esa pelea mal. Déjenme su opinión y recuerden que Boxing for Life con LeBron, oh yeah. Away from Puerto Rico.